Mi nombre estaba en un papel. No al final, no en una nota al margen. Estaba ahí, centrado, limpio, como si siempre hubiera sido mío. Y debajo, una firma, parecida, demasiado parecida. Pero no era mía. El estómago se me cayó, literal. Sentí ese vacío rápido, como cuando el cuerpo entiende antes que la cabeza. Me dije que tal vez estaba exagerando, que quizá no estaba viendo bien, que a mi edad una ya confunde cosas. Estupidez número 1. Escuché un coche afuera. Frenó. Se quedó un segundo. Yo me quedé quieta, con el papel temblándome entre los dedos. Pensé en esconderlo, en devolverlo a su lugar, en salir como si nada. Pensé en obedecer. Otra vez. No debería estar ahí, pero ya estaba. Mi nombre tiene 68 años. Me llamo Eulalia Santa Clara y nunca he sido una mujer valiente. No de esas que hacen ruido. Aprendí a vivir sin molestar, a pedir permiso incluso cuando no hacía falta, a pensar que el silencio evita problemas. A veces evita cosas peores. Me decía, a veces, ese día no entré para buscar nada. Entré para mirar, para confirmar que no estaba loca, para tranquilizarme. Así me mentí. La casa estaba demasiado limpia, olía fuerte, a limpiador reciente. Ese olor que no dice hogar, dice borrado. Caminé despacio, como si el suelo pudiera delatarme. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido me pareció más alto de lo normal. Me quedé un segundo ahí, escuchando. Nada. Solo mi respiración. Torpe. Fui directa al estudio. No sé por qué. Tal vez porque siempre estuvo abierto y ahora no. La perilla no cedió. Me sudaban las manos. Miré alrededor, como si la casa pudiera verme. Pensé en salir. Pensé en mi hija diciéndome que no tocara nada. Pensé en la vergüenza. Encontré la llave donde no debía estar. Una cajita vieja, de metal, con tornillos y monedas sueltas. La agarré sin pensar demasiado, porque pensar era peligroso. La cerradura hizo un clic suave. Entré. El estudio estaba en penumbra. Corrí un poco la cortina. La luz cayó sobre el escritorio. Todo ordenado en pilas. Papeles alineados. Ninguna foto. Ninguna mancha. Abrí el primer cajón. Nada. El segundo, documentos viejos. El tercero estaba cerrado. Me detuve. Tragué saliva. Abrí. Ahí estaba la carpeta. Gruesa, pesada, sin título. La levanté y sentí el peso como una advertencia. La abrí despacio. Leí palabras que no uso: hipoteca, garantía, pagaré. Vi cifras grandes que me marearon. La casa comprometida, una deuda que no entendía del todo, pero que sabía que no era normal. Pasé la página. Y ahí estaba. Mi nombre, escrito completo, como siempre lo escribo. Debajo, una firma que intentaba parecerse a la mía. El trazo rígido, forzado, como copiado después de practicar mucho. No respiré por un segundo. Me apoyé en el escritorio para no caerme. Pensé en todas las veces que entregué mis papeles por si acaso. Pensé en no hacer preguntas. Pensé en no meterme. Pensé en todo lo que callé. Afuera volvió a escucharse un coche. Esta vez, más cerca. Apagué la lámpara. Cerré la carpeta. La dejé donde estaba. No sabía qué hacer todavía. Solo sabía una cosa: nada de esto había empezado hoy. Y yo llevaba años ayudando sin saberlo. Salí del estudio con cuidado. Caminé hacia la puerta trasera. El corazón me golpeaba desordenado. No miré atrás. No quise. Cuando crucé el umbral, entendí algo que no quería entender. No había entrado a una casa ajena. Había entrado al resultado de todos mis silencios. Y ya no podía fingir que no lo había visto. Cerré la puerta detrás de mí. Guardé la llave. Y supe que lo siguiente iba a doler todavía más. Siempre obedecí. Así me enseñaron. No entrar, no opinar, no molestar.
Eso era amar, decían. Y yo asentía. Siempre asentía. Cuando mi hija me dijo por primera vez que avisara antes de ir, dije claro. Cuando después dijo que mejor otro día, dije, está bien. Y cuando finalmente dijo que ya no fuera, también dije, está bien. Aunque no lo estaba, para nada. Mamá, es por tranquilidad, me dijo. Necesitamos espacio. Yo miré sus manos, firmes, seguras. Claro. Hija, respondí. Entiendo. Mentí. No entendía. Pero sabía callar. Me acostumbré a pedir permiso para existir, a mandar mensajes largos y recibir respuestas cortas, a quedarme con la comida hecha y el plato sin usar, a volverme invisible sin hacer ruido, honestamente. Lo practiqué tanto que un día dejé de notarlo. Una tarde le pregunté si estaba bien. Sí, mamá. Todo bien. Lo dijo rápido, demasiado. ¿Segura? Sí, de verdad. Ahí debí insistir. No, lo hice. Preferí creerle. Preferí creer que yo era exagerada, que era cosa mía, que a cierta edad una se pone intensa. Eso me decía. Eso me repetía. Y funcionaba. Funcionaba para no incomodar. Mi yerno estaba siempre ahí, pero nunca estaba parado cerca, callado, mirando el piso. «Buenas tardes», le decía yo. «Buenas», respondía él, sin mirarme. Una vez le pregunté si necesitaban algo. «No». «Gracias», dijo, y el no sonó como una puerta cerrándose. Empecé a medir mis palabras, a borrar mensajes antes de enviarlos, a pensar 2 veces antes de llamar, a 3 antes de pasar por la calle. Me volví pequeña. Eso sí lo noté. Me volví pequeña para caber. «Mamá, no te preocupes tanto», me dijo mi hija un día. «Todo está bajo control». «Claro». Contesté. «Perdón». ¿Por qué pedí perdón? No lo sé. Costumbre. Supongo. Recuerdo una vez que me quedé parada frente a su casa con una olla caliente. Llamé. Nadie respondió. Toqué. Nada. Me quedé ahí 1 minuto más de lo normal. Un vecino pasó y me miró raro. Me sentí tonta. Me sentí fuera de lugar. Me fui. Caminé hasta la esquina pensando que exageraba, que no pasaba nada, que era normal, que así eran las cosas ahora, que yo tenía que adaptarme. La paz. Esa palabra. La usé mucho. La usé para justificar el silencio. Para justificar la ausencia. Para justificar que me doliera en silencio. Confundí paz con miedo. Con ese miedo quieto que no grita, pero manda. Una noche le escribí. «Te extraño». Tardó horas en responder. Yo también. «Mamá». Luego hablamos. Luego. Siempre luego. Me dormí con el teléfono en la mano. Me desperté igual. Al día siguiente actué como si nada. Preparé café. Regué las plantas. Hice lo de siempre. Obedecí. No, pensé que todo ese entrenamiento para callar iba a volverse en mi contra. No, pensé que un día ibas a agradecer haber aprendido a mirar sin preguntar, a escuchar sin interrumpir, a recordar cada gesto, cada pausa, cada palabra dicha a medias, porque cuando finalmente dejé de obedecer, ya tenía años de práctica observando. Y eso fue lo único que me sostuvo cuando todo empezó a romperse. ¿Cuántas veces dijiste, no pasa nada cuando sí pasaba? La primera vez que me lo dijo sonó razonable. Mamá, avísanos antes de venir. Asentí. Claro. Hija, perdón. No. Supe por qué pedí perdón. Pero lo hice. La segunda vez ya no sonó igual. Hoy no es buen día. Ah, dije, está bien. Tenía la bolsa en la mano, comida todavía tibia. Me quedé parada 1 segundo más de lo necesario, como esperando que cambiara de opinión. No. Cambió. La tercera vez fue directa. Limpia. Mejor no vengas. Lo dijo sonriendo, como si me estuviera dando un consejo, como si fuera por mi bien.
Eso dolió más que un grito. Lo juro. ¿Pasa algo? Pregunté, sin levantar la voz. No, mamá, nada. Solo necesitamos tranquilidad. Tranquilidad. Otra vez esa palabra. Su marido estaba detrás de ella. Néstor, parado, mirando el piso. Siempre mirando el piso. Buenas tardes, le dije. Buenas, respondió, bajo, sin mirarme. Quise mirarlo a los ojos. Quise que dijera algo, cualquier cosa. No, lo hizo. Yo solo venía a dejarles esto, dije, levantando un poco la bolsa. Gracias, contestó ella, pero ahora no. Ahora no. Después, luego, algún día. ¿Quieres que lo deje aquí? No hace falta, dijo. Mejor llévatelo. Ahí entendí que no era la comida, era yo. Sentí calor en la cara. Vergüenza, no enojo. Vergüenza. Como si hubiera hecho algo mal sin saber qué. Está bien, dije. Perdón. Otra vez, di un paso atrás. Ella sostuvo la puerta con el cuerpo. No para empujarme, para asegurarse de que no pasara. Un gesto pequeño, preciso, aprendido. No es nada personal. Agregó, solo queremos estar tranquilos. Miré el marco de la puerta. Miré mis manos. La bolsa empezaba a enfriarse. Claro, respondí. Entiendo, mentí. Otra vez. Me di vuelta sin despedirme. Caminé despacio. Demasiado despacio. Sentía su mirada en la espalda. O tal vez era mía. Da igual. Esa noche la llamé. ¿Estás bien, sí? Mamá, todo bien. Te sentí rara hoy. No exageres. Ahí cambió algo. Porque antes me decía tranquila. Ese no exageres fue distinto. Fue un aviso. Solo me preocupé, dije. No, te preocupes tanto. Respondió. Todo está bajo control. Control. Otra palabra nueva. Colgamos rápido. Demasiado rápido. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla negra. Pensé en volver a llamar. No. Lo hice. Desde ese día empecé a anunciarme para todo. Mensajes largos, detallados, horas antes, días antes. Puedo pasar. ¿Les queda bien? Si no, no pasa nada. Muchas veces no pasaba nada. Literalmente, no respuesta. Silencio. Una tarde me armé de valor y pasé igual. Solo para tocar. Para comprobar. La cortina se movió un poco. Sabía que estaban... No abrieron. Me fui sin tocar por segunda vez. No quise insistir. Me sentí ridícula. Me sentí fuera de lugar en la vida de mi propia hija. Aprendí la regla sin que nadie me la explicara del todo. La regla era simple: no aparecer, no preguntar, no ocupar espacio, sonreír desde lejos. Y la obedecí, porque obedecer era lo único que todavía me dejaban hacer. Que duele más que te echen o que lo hagan con calma. Las llamadas se hicieron cortas, demasiado cortas. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Luego hablamos. Luego, siempre luego. Antes me contaba cosas pequeñas. El tráfico, el trabajo, el niño. Ahora no. Decía nada. Yo llenaba los silencios con preguntas suaves, medidas, como caminando sobre vidrio. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Cada sí cerraba algo. Una noche la llamé más tarde de lo normal. Contestó rápido. Como si ya estuviera esperando. ¿Qué pasó?, dijo. Nada, respondí. Solo quería escucharte. Hubo un silencio. Corto, pero tenso. Mamá, ahora no. Puedo hablar. Escuché algo detrás. Un murmullo. Su voz bajó. Luego te llamo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Pensé que había imaginado ese susurro. Pensé que el sonido venía de la televisión. Pensé cualquier cosa que me permitiera dormir. Al día siguiente la llamé de nuevo. Ayer te sentí rara. Estás exagerando, dijo. De verdad, mamá, todo está bien. Ese de verdad sonó aprendido. Como ensayado. Solo me preocupé. No te preocupes tanto.
Otra vez esa frase. Como una orden envuelta en cariño. Empecé a notar pausas, esos segundos antes de responder. Como si alguien más estuviera ahí, decidiendo qué decir. Una vez escuché un golpe seco, como algo apoyándose en la mesa. ¿Estás ocupada?, pregunté. Sí, dijo. Te llamo luego. No, llamó. Una tarde pasé por su calle sin intención de detenerme. Solo manejé despacio. La persiana estaba baja. El coche estaba. Pensé en tocar. No, lo hice. Seguí de largo como si nada. Me repetía que era normal, que la gente cambia, que los hijos crecen, que una madre intensa termina sola. Eso me decía. Y funcionaba. Funcionaba para callarme. Una vez me animé a decirlo en voz alta. Siento que ya no me cuentas nada. Del otro lado hubo un suspiro. Largo. Mamá, no hagas drama. Drama. Esa palabra me dejó quieta. No es drama, dije. Es preocupación. Es lo mismo, respondió. Y me cansa. Ahí sentí que algo se movía. El equilibrio. Antes yo era la que pedía disculpas. Ahora también. Pero más rápido. Perdón, dije. No quise molestar. Silencio. Está bien. Contestó. Hablamos otro día. Colgó primero. Empecé a revisar mis propias palabras. A pensar qué había dicho mal. A borrar mensajes antes de enviarlos. A escribir y borrar otra vez. Me volví cuidadosa. Demasiado. Una noche sonó su teléfono mientras yo estaba con ella en una videollamada. Lo vi en su reflejo. Se tensó. Rápido. Es del trabajo, dijo. Antes de que yo preguntara, asentí, como siempre. Seguro que estás bien, insistí una última vez. Sí, mamá. Confía en mí. Confiar. Esa era la trampa. Preferí dudar de mí antes que de ella. Pensé que mis miedos eran cosa de la edad, que una se vuelve desconfiada, que el silencio también puede ser descanso. Pensé que preguntar demasiado rompe cosas. No, quise romper nada. Así que seguí mirando sin ver, escuchando sin oír, anotando detalles que luego me decía que no importaban. Un cambio de tono, un corte rápido, una respuesta automática. Me entrené para ignorar las señales, para justificar lo injustificable, para convencerme de que todo estaba bajo control, aunque no supiera de quién. Y cuando finalmente dejé de ignorarlas, ya eran demasiadas, demasiado claras, demasiado tarde. ¿A quién sueles no creerle primero, a otros o a ti? El mensaje apareció sin aviso. Tarde, pantalla encendida, un golpe seco. Ya firmó. Falta el aval. No era para mí. Lo supe al instante. Igual me explotó en la cara. Me quedé mirando esas palabras como si fueran otra cosa. Como si fueran una broma mal escrita. Como si alguien se hubiera equivocado de chat. Pensé en cerrar. Pensé en borrar. Pensé en fingir que no. Lo vi. No. Pude. Leí otra vez. Despacio. Ya firmó. ¿Quién falta el aval? ¿Cuál aval? Sentí ese calor raro en el pecho. Ese que no grita, pero empuja. Llamé. Llamando. Nada. Colgué. Volví a llamar. Otra vez nada. El tono sonó normal. Eso fue lo peor. Si hubiera salido apagado, ocupado, algo... Pero no. Sonaba como siempre. Como si del otro lado alguien estuviera mirando la pantalla y decidiendo no contestar. Le escribí... Todo bien. Vi el doble check. Azul. No respondió. Pasaron minutos. Muchos. Me levanté de la silla. Caminé 2 pasos. Volví. Me senté. Miré el reloj. Pensé en escribir algo más. No, lo hice. No quería sonar intensa. Esa palabra que me había aprendido de memoria. Volví a llamar. Llamando. Cortó. Ahí supe que no. Era casualidad. El teléfono vibró. Un mensaje nuevo. No del mismo chat. De ella. Mamá. Luego hablamos. Estoy ocupada.
Ocupada, otra vez. Acabo de recibir un mensaje raro, escribí. Creo que no era para mí. No respondió. Me quedé con el teléfono en la mano. Lo apoyé en la mesa. Me dolía la cabeza. Pensé en todas las veces que había decidido no preguntar. Pensé en esa frase todo está bajo control. Pensé en lo fácil que es decirla cuando uno no quiere explicar nada. Prendí la cafetera. Olía a café viejo, amargo. Me serví una taza igual. No tenía ganas, pero necesitaba estar despierta. Me senté frente a la ventana. Miré sin ver. Ya firmó. ¿Firmar qué? ¿Firmar dónde? ¿Firmar con quién? Pensé en bancos, en papeles, en notarios. Pensé en mi nombre. Porque a cierta edad, una piensa primero en eso. En su nombre. En lo único que todavía le pertenece sin discusión. Me reí sola, nerviosa. Pensé que estaba exagerando. Estupidez número 2. Me dije que no. Todo tiene que ser un drama. Que quizá era una cosa mínima. Que la gente firma cosas todos los días. Pero el aval... Esa palabra se me quedó pegada. Llamé a Néstor. Nunca lo hacía. Llamando. No contestó. Le mandé un mensaje corto. Hola. Soy yo. Visto. Silencio. Ahí ya no supe qué pensar. Me sentí afuera. Totalmente afuera. Como si estuvieran pasando cosas importantes en una habitación cerrada y yo estuviera del lado equivocado de la puerta. Volvió a vibrar el teléfono. Mi corazón dio un salto. Era ella. De verdad, no te preocupes. Hablamos mañana. Mañana. Siempre mañana. ¿Qué firmaron? Escribí. Solo dime eso. Vi cómo escribía. Los puntitos. Luego nada. Borró. Apareció otra vez. Volvió a borrar. Pasaron segundos largos. Luego te explico. Eso fue todo. Apagué el teléfono. Literal. No. Quise verlo más. Me fui a la cama sin cambiarme. Me acosté con los ojos abiertos. El café me subía por la garganta. Olía rancio. Como si la noche estuviera estancada. Pensé en levantarme e ir. Pensé en tocar la puerta. Pensé en obedecer. Otra vez. Me di la vuelta. Me tapé la cara con la almohada. Me quedé así un rato largo. No dormí. Conté horas. Pensé en palabras sueltas. Firmó. Aval. Mañana, cuando amaneció. Supe que algo se había roto. No. ¿Sabía qué? No. Sabía cómo arreglarlo. Solo sabía que ya no podía fingir que no había visto ese mensaje. Y eso, sin darme cuenta, ya me había puesto en movimiento. Si ves algo que no entiendes pero te da miedo, ¿lo ignoras? La llave estaba donde siempre, en una cajita vieja, de metal, mezclada con tornillos sueltos y monedas que ya no valen nada. Ahí la había dejado años atrás, sin intención real de volver a tocarla. No como un plan, más bien como una costumbre. De esas que una guarda sin preguntarse por qué. La abrí sin pensar demasiado. La llave brilló apenas. Nada especial. Ligera, inofensiva. Pensé, no la voy a usar. La agarré igual, por si pasa algo. Mamá me había dicho mi hija cuando me la dio. Para emergencias. Emergencias. Esa palabra me volvió a la cabeza. Me senté en la orilla de la cama con la llave en la mano. Me pesaba más de lo que debería. Pensé en devolverla a la caja. Pensé en cerrar la tapa. Pensé en hacer lo que siempre hacía, obedecer. Mi teléfono estaba apagado desde la noche anterior. No quería ver mensajes. No quería leer luego hablamos. No quería sentirme otra vez la que espera. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Volví. Me senté otra vez. Hice tiempo. Mucho tiempo. Como si esperar fuera así a resolver algo. Solo mirar, me dije en voz baja. Nada más. Mentira. No se entra a una casa solo a mirar. Eso lo sabía. Pero igual me mentí. Me funcionó lo suficiente para ponerme los zapatos. Antes de salir, miré la llave otra vez. Pensé en todas las veces que no la usé.
en las veces que me quedé afuera. Literalmente, mirando una puerta cerrada. Pensé en la comida enfriándose, en los mensajes sin respuesta, en mi nombre en ese papel. La guardé en el bolso. No en el bolsillo, en el bolso, como algo importante, como algo que ya había decidido usar. Aunque no quisiera admitirlo, cerré la puerta de mi casa con cuidado. Bajé las escaleras despacio. El sonido de mis pasos me pareció exagerado, como si alguien me estuviera mirando. Nadie lo hacía. Era solo yo. Otra vez, mientras manejaba, pensé en dar la vuelta, varias veces. Pensé en estacionarme en la silla, afinar en la esquina y quedarme ahí, quieta, hasta que se me pasara. Pensé en llamar. No, llamé. Estoy exagerando. Me dije, siempre exagero. Pero no. Volví. La calle de su casa estaba tranquila. Demasiado. No había movimiento. No había ruido. Eso me dio una excusa. Si no hay nadie, solo entro y salgo. Pensé, 5 minutos. Otra mentira. Aparqué a media cuadra. No frente a la casa. Como si eso hiciera todo más correcto. Caminé despacio. El bolso me golpeaba la cadera a cada paso. La llave chocó con algo adentro y sonó. Me detuve. Miré alrededor. Nadie. Me paré frente a la puerta. Respiré hondo. Pensé en tocar. Pensé en mandar un mensaje desde ahí mismo. Pensé en darme la vuelta y volver a casa con esta historia, guardada para siempre. No. Lo hice. Saqué la llave. La miré un segundo más. Pensé en devolverla al bolso. Pensé en guardarla para siempre. Pensé en que, si la usaba, algo iba a cambiar. Y eso me dio miedo. Solo mirar, repetí. La cerradura cedió fácil. Demasiado fácil. El clic sonó fuerte en mi cabeza. Empujé la puerta apenas. Se abrió. Crucé el umbral con el corazón acelerado. Cerré detrás de mí. Apoyé la mano en la madera como si necesitara sostenerme. Me quedé quieta unos segundos, escuchando. Nada. En ese momento entendí algo. Tarde no había agarrado la llave por curiosidad. La había agarrado porque ya no podía seguir fingiendo que no estaba pasando nada. Entré. Y aunque todavía no, sabía qué iba a encontrar. Supe que usar esa llave era la decisión más torpe y más necesaria que había tomado en años. ¿Qué objeto guardas que sabes que un día te vas a meter en problemas? La calle estaba muda. No había coches, no voces, ni un perro. Nada. Eso me dio una sensación rara. Como permiso. Como si el silencio me estuviera empujando. La cerradura sonó demasiado fuerte. Un clic seco. Metálico. Me quedé congelada con la llave aún girada, esperando que alguien abriera una ventana. Que una puerta se moviera, que pasara algo. No, pasó nada. Entré, cerré. Apoyé la espalda en la puerta unos segundos. Respiré mal, corto, rápido. El corazón me golpeaba sin ritmo. Me sentí ridícula, como una ladrona torpe en una casa que, técnicamente, conocía. El olor a limpiador me pegó primero, fuerte, químico. Ese olor que intenta tapar algo. Pensé, sin querer aquí no vive nadie. No de verdad. Di 2 pasos, 3. Mis zapatos sonaban más de lo normal. Miré al techo. Miré a los costados, como si esperara ver algo moverse. No, había nada. Tranquila, me dije. Solo mira y vete. La sala estaba perfecta. Demasiado. Los sillones alineados. La mesa limpia. Ni una taza. Ni un papel olvidado. Nada fuera de lugar. Me acerqué despacio, como si el espacio pudiera reaccionar. Pensé en mi hija dejando cosas tiradas cuando era chica. Mochilas, zapatos, platos mal lavados. Pensé en cómo se vive cuando alguien realmente vive ahí. Esto no. Era eso. Avancé un poco más. El olor seguía igual. No había rastro de comida, ni de café, ni de pan. Nada. Solo limpieza reciente.
insistente. Qué raro, murmuré. Mi voz sonó ajena, demasiado alta. Me callé enseguida. Miré la pared, busqué fotos. Encontré solo 2, nuevas, enmarcadas iguales. Mi hija sonriendo, su marido al lado. Nadie más, ninguna imagen vieja, ningún pasado. Como si todo lo anterior hubiera sido borrado con cuidado. Sentí un nudo en el pecho. Pensé en tocar una de las fotos. No, lo hice. Escuché un ruido. Lejano, un motor. Tal vez. Me quedé quieta. Contuve la respiración. El sonido se fue. Era de la calle. Nada más. Igual me sudaban las manos. Seguí caminando. Cada paso era una decisión. Cada paso me decía que estaba yendo demasiado lejos. No. Me detuve. Me acerqué a la cocina. Todo brillaba. Abrí un cajón sin pensar. Cubiertos alineados. Cerré. Abrí otro. Servilletas nuevas. Cerré. Me sentí una intrusa revisando cosas que no me pertenecían, pero no. Podía parar. 5 minutos me prometí. Y te vas. Mentira. Escuché otro sonido. Esta vez más cerca. Un golpe seco. Como algo apoyándose. Me giré rápido. Nada. El silencio volvió a caer pesado. Me di cuenta de que estaba escuchando la casa. Como si esperara que me hablara. Como si algo fuera a delatarme. Me sentí observada. Aunque no veía nada. Volví a la sala. Miré hacia el pasillo. Oscuro. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Ahí fue cuando lo sentí. De verdad no estaba entrando a una casa vacía. Estaba entrando a algo preparado para parecer vacío. Pensé en dar la vuelta. Pensé en salir por donde había entrado. Pensé en devolver la llave al bolso y fingir que nada de esto había pasado. No, lo hice. Algo dentro de mí ya había cruzado el límite. Ese que una cruza cuando se cansa de esperar permiso. Cuando el miedo deja de ser suficiente. Di un paso más hacia el pasillo. Sentí el corazón en la garganta. Me dolía la espalda de estar tensa. Me dolían las manos de apretarlas. Ahí entendí que ya no. Estaba mirando, estaba buscando, y no sabía exactamente qué. Solo sabía que, después de entrar así, ya no iba a poder volver a salir siendo la misma. Alguna vez cruzaste un límite solo porque nadie te veía. Todo estaba alineado. Demasiado. No como una casa limpia. Como una casa ensayada. Como si alguien hubiera acomodado todo para que nadie dejara huella. Me quedé parada en medio de la sala y tuve esa sensación incómoda de estar estorbando. Aunque no hubiera nadie. Esto no es normal, murmuré. Mi voz volvió a sonar fuera de lugar. Me callé otra vez. Di una vuelta lenta. Miré el respaldo del sillón. Recto, sin marcas. Me acerqué a la mesa. Ni una raya. Ni un vaso mal apoyado. Pensé en mi casa, en la mesa con una esquina gastada. En las migas que siempre quedan aunque una limpie. En las cosas que se usan. Aquí no. Se usaba nada. Me acerqué a la pared buscando algo familiar. Una foto vieja. Un recuerdo. Cualquier cosa que dijera antes. No había. Solo 2 cuadros nuevos, colgados a la misma altura. En uno, mi hija sonriendo. En el otro, ella con su marido. Mismo marco, mismo tamaño, misma distancia. Ni una de cuando eras chica, susurré. No, toqué los cuadros. Me quedé con las manos atrás, como si me hubieran dicho que no. Caminé hacia el comedor. La mesa puesta, pero no para comer. Platos decorativos, copas brillantes, sin una sola marca. Me incliné un poco para ver de cerca. Ni una huella. Pensé en cuándo habría sido la última vez que alguien se sentó ahí sin pensar, en no manchar. Sentí un ruido en mi cabeza, un zumbido leve. Me llevé la mano a la sien. Respiré hondo. El olor a limpiador seguía ahí, fijo, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro humano. No, solo limpiar, borrar.
¿Qué estás escondiendo?, dije en voz baja. La casa no respondió, pero tampoco se sentía vacía. Eso era lo peor. Fui al pasillo. Cada paso me tensaba más. Miré el suelo. Impecable. Ninguna pisada. Ninguna marca. Pensé en mis zapatos. En cómo seguro estaba dejando algo, aunque no lo viera. Pensé en cómo, si alguien entraba después, sabría que yo había estado ahí. Me detuve. Escuché. Nada. Igual sentí que algo me miraba. Me giré rápido. No, había nadie. «Estás nerviosa», me dije. «Eso es todo». Abrí la puerta del baño. Todo blanco, todo brillante. El espejo sin una gota. Cerré. Abrí otra puerta. Un cuarto ordenado. Cama hecha con precisión. Ni una arruga, ni un objeto fuera de lugar. Cerré. Me di cuenta de algo incómodo. No había rastros de improvisación. Nada que dijera ayer. Nada que dijera hoy. Todo parecía detenido. Pensé en mi hija despertándose tarde, corriendo, dejando la cama a medias. Pensé en las mañanas reales. Aquí no. Existían. Sentí frío en la espalda. No. De temperatura. De intuición. Volví a la sala. Me paré otra vez en el centro. Escuché un leve zumbido. Al principio pensé que era mi cabeza. Luego levanté la vista. Busqué sin saber qué. Ahí lo vi. Pequeño. En una esquina del techo. Casi invisible. Una cámara. Tragué saliva. Sentí como el pulso se me subía al cuello. Miré alrededor. Busqué otra. No vi más. Igual me sentí expuesta. Como si ya fuera tarde. Dios mío, susurré. Di un paso atrás. Pensé en salir corriendo. Pensé en abrir la puerta y no mirar atrás. Pensé en que nada de esto era asunto mío. No, lo creí. Ya no. Me moví despacio, cuidando cada gesto. Como si alguien pudiera estar viendo en ese momento. Como si cada movimiento fuera una prueba en mi contra. Ahí entendí algo que me incomodó más que la cámara. Esta casa no estaba hecha para ser vivida. Estaba hecha para ser controlada. Para verse bien. Para no dejar rastro. Para que nadie preguntara demasiado. Y yo estaba preguntando sin abrir la boca. Me quedé quieta unos segundos más. El zumbido seguía. Mi respiración también. Pensé en todo lo que no había querido ver antes. Pensé en las reglas. En la puerta cerrada. En el silencio. No. Sabía que ibas a encontrar después. Pero supe que esa casa ya me había dicho lo suficiente. No con palabras. Con ausencia. Y eso me puso en alerta. De verdad, ¿tu casa habla de ti? ¿O de lo que escondes? Los vi todos juntos, en fila, como esperando a que alguien los leyera. Sobres con logos, bancos, una notaría, una financiera, algunos abiertos, otros todavía cerrados, con ese borde rígido que corta el dedo si una no. Tiene cuidado. Me acerqué despacio. Sentía el pulso en las sienes. No toques nada, me dije. No. Obedecí. Tomé uno. Lo abrí apenas. Vi números. Muchos. Fechas. Letras pequeñas. Volví a cerrar. No entendía todo. Pero entendía suficiente. Esto no era correspondencia normal. Esto no era publicidad. Esto era serio. Había otro sobre con una franja roja. Decía urgente. No lo abrí. Me dio miedo. Miedo real. De ese que te avisa que ya estás metida en algo que no se puede desver. Al lado, una carpeta delgada. Dentro, hojas con citas subrayadas. Día, hora, lugar. Notaría. Banco. Todo marcado con un plumón oscuro. Pensé en el mensaje de la noche anterior. Ya firmó. Falta el aval. Sentí un frío seco en el estómago. Esto no es normal, susurré. Miré alrededor sin saber por qué. Como si alguien pudiera oírme. Como si hablar fuera peligroso. Me moví hacia la cocina. Todo seguía igual de perfecto. Abrí el refrigerador. Vacío. No, vacío del todo. Pero casi.
Nada personal. Nada que dijera comida de alguien. Cerré. En la puerta del refri había una hoja blanca sostenida por un imán plateado. Me acerqué. Leí. Cita notaría banco. Jueves 18. Miré el reloj. Eran casi las 11. El jueves era hoy. Sentí que el aire me pesaba. Cerré el refri con cuidado, como si pudiera hacer ruido. Abrí un cajón. Cubiertos alineados. Otro. Servilletas nuevas. Otro más. Papeles doblados. Los saqué. Transferencias. Mensuales. Siempre al mismo nombre. El apellido del marido de mi hija. Cantidades que no... eran pequeñas. Me dolió la cabeza. Volví a doblarlos y los dejé como estaban. Me temblaban las manos. En ese momento sentí algo distinto. No un ruido, una sensación. Como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré rápido. Nada. El silencio seguía intacto. Igual, el cuerpo ya estaba en alerta. Levanté la vista. Ahí la vi. Pequeña, arriba, en una esquina del techo. Casi escondida. Una cámara. Me quedé helada. El corazón se me fue a la garganta. Pensé en todas las veces que había estado parada en esa sala sin permiso. Pensé en que quizá alguien estaba viendo en ese momento. Pensé en salir corriendo. No, lo hice. Tranquila, me dije. Respira. Respiré mal. Cortado. Miré la cámara sin moverme. Como si quedarme quieta me volviera invisible. Como si eso sirviera de algo. Di un paso atrás. Luego otro. Pensé en la puerta. Pensé en la llave. Pensé en que nada de esto era asunto mío. Pensé en obedecer. Otra vez. Pero había algo nuevo. Ya no. Era solo curiosidad. Era miedo. Y el miedo te vuelve cuidadosa. Me moví despacio, evitando gestos bruscos, como si cada movimiento quedara grabado. Me sentí ridícula, pero no. Me importó. Me importaba salir sin dejar rastro. Volví a la sala. Miré los sobres otra vez. Me di cuenta de algo que antes no. Había querido aceptar, no estaban escondidos. Estaban ahí, a la vista, como si nadie esperara que yo entrara, como si yo no contara. Eso dolió más que la cámara. Pensé en llamar a mi hija. No, lo hice. Pensé en tomar fotos. No, todavía. Pensé en irme y olvidar todo. Tampoco. Me senté un segundo en el sillón. Solo un segundo. Me levanté enseguida. Sentí que no debía estar ahí, que sentarme era cruzar otra línea. El zumbido seguía, la cámara seguía. Yo seguía ahí. En ese instante entendí algo claro: si había cámaras, si había papeles urgentes, si había citas marcadas, entonces nada de esto era improvisado. Era un plan, y yo no. Estaba invitada. Me levanté despacio. Guardé las manos en los bolsillos para que no se notara cómo me temblaban. Miré el pasillo. Oscuro. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Pensé en salir. De verdad. Pensé en que ya había visto suficiente. Pensé en que no. Quería ver más. Pero también pensé en mi nombre. En la palabra aval. En el jueves 18. En que algo estaba a punto de pasar y yo no sabía qué. Di un paso hacia el pasillo. Y en ese momento supe que la paranoia no era exageración. Era una advertencia. Y yo estaba decidiendo, por primera vez en mucho tiempo, hacerle caso. ¿Qué harías si descubres que alguien te está mirando ahora mismo? Esa puerta siempre estuvo abierta. Siempre. Desde que recuerdo. El cuarto del fondo. El que usaban de estudio. El que yo limpié más de una vez cuando todavía me dejaban entrar. Ahora no. Ahora estaba cerrada con llave. Me quedé frente a ella unos segundos. Demasiados. La miré como si fuera a casa a explicarse sola. No. Lo hizo. Puse la mano en la perilla. Giré. Nada. Firme. Cerrada. No tienes derecho, me dije. No es tu casa. La voz me sonó débil. Cansada, como si ya hubiera perdido esa discusión antes de empezar. Di un paso atrás. Pensé en salir.
Pensé en que ya había visto suficiente. Sobres, bancos, cámaras. Eso debería bastar. Eso debería bastar. Pero no, bastó. La puerta cerrada pesaba más que todo lo demás. Miré hacia la cocina, luego hacia la sala, luego al techo. Como si la cámara pudiera opinar. Pensé en mi hija. Pensé en el mensaje. Pensé en la palabra Val. Pensé en mi nombre. 5 minutos me prometí. Y te vas. Mentira otra vez. Busqué la llave como una ladrona torpe, sin método, sin gracia. Abrí cajones que no debía. Cerré rápido. Volví a abrir. Me temblaban las manos. El corazón me latía en los oídos. Tranquila, me dije. Respira. Respiré mal. Fui a la cocina. Revisé el primer cajón. Nada. El segundo. Nada. El tercero. Servilletas. Sentí el sudor en la espalda. Me limpié las manos en el pantalón. Volví al pasillo. Miré la puerta otra vez. Cerrada. Quietita. Como si supiera que yo estaba ahí. Recordé algo. Una costumbre vieja. Mi hija siempre guardaba llaves donde no... Parecían llaves. No por juego. Por desconfianza. Por control. Eso lo entendí después. Subí a un estante alto. Bajé una caja de metal. Pesada. Sonó por dentro. La abrí. Monedas. Tornillos. Un botón suelto. Y al fondo, pequeña, discreta, una llave. Se me aceleró el pulso. La tomé como si fuera frágil. Como si pudiera romper algo solo con tocarla. Caminé de vuelta al pasillo. Cada paso me parecía demasiado ruidoso. Me paré frente a la puerta. Miré la cerradura. Dudé. No, hagas esto, me dije. Vete. Pero pensé en otra cosa. Pensé en todas las veces que me quedé afuera. Pensé en cómo nadie dudó cuando me pidieron papeles. Pensé en lo fácil que fue decir, es por tranquilidad. Metí la llave. No entró a la primera. Se trabó. Me puse nerviosa. La saqué. Probé otra vez. Encajó. Giró. El sonido fue suave. Demasiado suave. La puerta se abrió apenas. Empujé despacio. El cuarto estaba en penumbra. Cortinas cerradas. Aire pesado. Di un paso. Luego otro. Me detuve. Escuché... nada. Solo mi respiración desordenada. Había un escritorio grande. Oscuro. Con papeles acomodados en pilas pequeñas. No toqué nada todavía. Me acerqué. Vi carpetas. Vi sobres. Vi un orden distinto al de la sala. Más serio. Más definitivo. Esto no... es normal, susurré. Encendí la lámpara del escritorio. La luz cayó directa. Demasiado clara. Me dolieron los ojos. Abrí el primer cajón. Plumas. Libretas. Nada. El segundo. Documentos viejos. Cosas que no entendí del todo. El tercer cajón estaba cerrado. Me quedé quieta, con la mano suspendida. Dudé. De verdad dudé. Pensé en cerrar todo y salir. Pensé en que ya había cruzado demasiadas líneas. Pero había llegado hasta ahí. Y no. Abrirlo era peor que no saber. Busqué la llave correcta. Probé una. No entró. Probé otra. Encajó. Giré. El cajón se abrió. Dentro había una carpeta gruesa, sin título, sin color llamativo. Nada que llamara la atención. Solo peso. La levanté. Me sorprendió lo pesada que era. Como si no fuera solo papel. La apoyé sobre el escritorio. No la abrí de inmediato. Escuché algo afuera. Un coche. Frenando. Voces lejanas. Apagué la lámpara. Me quedé inmóvil. El coche se fue. Me senté despacio frente al escritorio. Abrí la carpeta. Y supe, en el primer segundo, que esa puerta cerrada había estado cerrada para mí por una razón. Porque lo que había ahí dentro no... se guarda en una casa. Se esconde. ¿Qué puerta sabes que no deberías abrir? Pero igual quieres. La abrí. No de golpe, despacio.
como si el papel pudiera morder. Papeles, muchos, demasiados. Hojas blancas con letras negras, frías, ordenadas, todo muy claro, muy correcto. Nada escrito a mano, nada improvisado. Leí la primera línea. No la entendí del todo. Leí la segunda. Tampoco. La tercera ya me sonó peor. Palabras que una no usa en la vida diaria. Hipoteca, garantía, pagaré, plazos. ¿Qué es todo esto? Murmuré. Mi voz sonó chica, casi ridícula frente a tanto papel. Pasé la página. Vi números grandes, no cifras sueltas. Cantidades completas, serias, pensadas. Dinero que una no mueve sin saberlo. Dinero que una no firma sin consecuencias. Me acerqué más a la lámpara. Sentí cómo el calor me secaba los ojos. Leí despacio, moviendo los labios, como cuando aprendí a leer de chica. No entendía cada término, pero entendía lo suficiente. La casa, esa misma casa en la que estaba sentada, la casa de mi hija, aparecía ahí, escrita, descrita, valorada, comprometida, como garantía. Me llevé una mano al pecho, no por dolor, por presión, como si el aire se hubiera vuelto pesado de golpe. No, susurré. Pasé otra hoja, más números, más plazos, más firmas. Leí fechas, algunas recientes, otras no tanto. Esto no era nuevo. Esto llevaba tiempo, mucho tiempo. Pensé en el mensaje. Ya firmó. Pensé en el jueves 18. Pensé en la palabra aval. Todo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. Esto no puede ser. Dije en voz baja. La carpeta no respondió. El papel nunca responde. Seguí leyendo. La deuda era grande. Muy grande. No algo que se resuelve con un préstamo chico o un favor familiar. Esto era otra cosa. Esto era riesgo real. Me dolió la cabeza. Cerré los ojos un segundo. Me apoyé en el respaldo de la silla. Respiré mal. Cortado. Volví a mirar. Había un apartado marcado con un clip. Lo quité. Debajo, una hoja distinta. Más gruesa. Más importante. La leí. Aval. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Leí el nombre. No, todavía. Bajé la vista despacio. Como si retrasarlo fueras a cambiar algo. Ahí estaba. Mi nombre. Escrito completo. Bien escrito. Como siempre lo escribo. Sin errores. Sin dudas. Y debajo, una firma. Mi firma. O algo que intentaba serlo. Me quedé quieta. Totalmente quieta. El mundo se achicó a ese punto negro al final del apellido. Sentí que me ardían los ojos. Pero no lloré. No, todavía no. Dije otra vez, esto no. Tomé la hoja con cuidado. La acerqué a la luz. Conocía mi firma. La había escrito miles de veces. En papeles chicos. En cosas sin importancia. En documentos serios también. Esa no. Era mía. Se parecía... Sí, tenía la forma general. Pero era rígida. Torpe. Como dibujada por alguien que practicó mirando de lejos. Le faltaba algo. Me faltaba yo. Tragué saliva. Sentí el pulso en la garganta. Alguien escribió mi nombre. Susurré. Alguien firmó por mí. Pasé las hojas una a una. Sin prisa. Como si ir lento fuera a doler menos. Encontré copias de documentos. Mi identificación. Mi clave. Papeles que yo había entregado sin pensar demasiado. Recordé. Claro que recordé. Aquella vez que mi hija me pidió una copia por si acaso. Cuando dijo que era para un trámite médico. Yo no. Dudé. Nunca dudé de ella. Me sentí tonta. No. Ingenua. Tonta. Porque había señales. Porque había silencios. Porque había reglas. Y yo había aceptado todo. Me apoyé con las dos manos en el escritorio. El papel crujió un poco. Me asusté. Miré hacia la puerta. Cerrada. Silencio. Seguí.
Había más documentos, más firmas, más fechas. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien había decidido usar mi nombre como respaldo, como escudo, como salida. No entendía cada detalle legal, pero entendía lo esencial si algo salía mal. El problema iba a ser mío. La deuda iba a ser mía. La responsabilidad iba a ser mía. Me senté de nuevo. Me dolían las piernas, me dolía la espalda, me dolía la cabeza. Todo junto. Pensé en llamar a alguien. No, sabía a quién. Cerré la carpeta despacio. La dejé donde estaba. Me quedé mirándola como si fuera un animal dormido. Algo que no... Debía despertar más. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de una casa rara o de papeles escondidos. Se trataba de mí, de mi nombre, de mi futuro. Y eso, aunque no quisiera, ya no podía ignorarlo. ¿Qué cifra te asustaría más que una y amenaza? Ahí estaba. Mi nombre. No al margen, no escondido. Al centro. Claro, como si siempre hubiera sido suyo. Debajo, la firma, me sudaban las manos, literal. Sentí el papel húmedo entre los dedos y me dio asco. Como si me hubieran tocado sin permiso. Como si alguien hubiera entrado en mí y hubiera salido dejando todo desordenado. Eulalia Santa Clara leí en voz baja. Mi voz tembló. Me aclaré la garganta y volví a leer. No, cambió nada. Seguía ahí. Completo, correcto. Sin errores. Como lo escribo yo. Como me lo enseñaron. Bajé la vista. La firma. Se parecía. Claro que se parecía. Por eso dolía. Por eso asustaba. Pero no. Era mía. Lo supe de inmediato. No porque fuera experta. Porque conozco mi mano. Conozco mis tiempos. Conozco mis dudas. Esa firma era rígida. Apretada. Como hecha con miedo o con apuro. La mía siempre tiembla un poco al final. Siempre. Esa no. Esto no. Es mío. Susurré. Sentí un golpe en el pecho. Me apoyé en el escritorio para no caerme. Pensé en sentarme, pero no. Quise. Sentarme era aceptar, y todavía no podía. Pasé la hoja, encontré otra, y otra. Mi nombre repetido, mi nombre usado, mi nombre como aval, como respaldo, como si yo hubiera estado de acuerdo con todo. ¿Cuándo hiciste esto? Dije, sin saber a quién hablaba. La habitación no respondió. Seguí pasando páginas, copias de documentos, mi identificación, mi clave, papeles que yo había entregado con confianza, con torpeza, con esa costumbre mía de no preguntar demasiado. Recordé el día. Claro que lo recordé. Mi hija sentada frente a mí, tranquila, segura. Mamá, ¿me das una copia de tus papeles? Por si acaso. ¿Para qué? Pregunté. Un trámite médico. Nada serio. Nada serio. Se me cerró la garganta. Pensé en cuántas veces dije, está bien sin entender. Pensé en cuántas veces confié, porque era más fácil que desconfiar. Pensé en cómo se aprende a no ver. Encontré un documento distinto. Letras grandes. Poder notarial. Leí el nombre de mi hija. Leí la fecha. Esa fecha me golpeó. Ese día la llamé. Ese día me dijo que estaba cansada, que luego hablábamos. Te firmaron, murmuré. Te firmaron a ti también. Sentí rabia, pero no. Esa rabia limpia que grita. Era una rabia pesada, lenta, que se instala en el estómago y no se va. Miré el escritorio con otros ojos. Vi un frasco en una esquina. Pastillas. Leí la etiqueta. Dosis alta. Me temblaron las piernas. Me senté. ¿Qué te hicieron? Susurré. ¿Qué te hicieron para que aceptaras esto? Me quedé ahí un segundo. O dos. No lo sé. El tiempo se volvió raro. Escuché un ruido afuera. Un portazo. Me congelé. Apagué la lámpara. Me quedé inmóvil. El ruido se fue. Era de la calle. Volví a respirar. Seguí revisando. Encontré una hoja doblada.
Letra femenina. Reconocí la de mi hija. Sí, pregunta. Decir que es por el bebé. Se me cayó el papel de las manos. El bebé. Siempre el bebé. La excusa perfecta. El ancla. El límite que una no cruza sin quedar como monstruo. Cerré los ojos. Me dolían. Me dolía la cabeza. Me dolía todo. Pensé en irme. Pensé en quemar la carpeta. Pensé en fingir que nunca la vi. No, pude. Volví a tomar la hoja con mi nombre. La miré de cerca. Sentí ganas de romperla. No, lo hice. La guardé donde estaba. Como si respetar el orden pudiera protegerme de algo. Ahí entendí la traición. No solo por el dinero, no solo por la firma, por la facilidad, por lo natural que le resultó usarme. Como si mi nombre fuera una cosa más, un objeto, un recurso. Me limpié las manos en el pantalón. Seguían sudando. Esto no se queda así, dije. No fue una promesa, fue un reflejo, una reacción tardía. Pero mía. Cerré la carpeta. Me quedé mirándola un segundo más. Luego miré la puerta. Pensé en salir. Pensé en lo que venía. No, sabía cómo, pero sabía que ya no podía volver atrás. Mi nombre ya estaba en juego. Y cuando te quitan eso, lo demás deja de importar. ¿Cómo reaccionas cuando alguien usa tu nombre sin permiso? La nota estaba doblada a la mitad, metida entre papeles más grandes, como si quisiera pasar desapercibida. La abrí con cuidado. Letra conocida. Demasiado conocida. Sí, pregunta. Decir que es por el bebé. Me quedé mirando esa frase como si fuera otra cosa. Como si leyéndola otra vez cambiara. No, cambió. Seguía ahí. Clara, fría, útil. Me sentí sucia. De verdad. Como si hubiera pisado algo sin darme cuenta y recién ahora mirara la suela del zapato. Me limpié las manos en el pantalón. Pero la sensación no... se fue. El bebé, murmuré. Siempre el bebé. Recordé cómo me lo presentaron. En brazos. Con sonrisas tensas. No lo cargues mucho, me dijo mi hija. Se altera. Está dormido, respondí. Igual. Desde entonces siempre fue así. Siempre a distancia. Siempre vigilada. Yo mirando desde una esquina. Como si pudiera romper algo con solo acercarme. Volví a la nota. Si pregunta... No decía si mamá pregunta. Decía si pregunta. Como si yo fuera una posibilidad más. Un riesgo a controlar. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en todas las veces que pregunté y me dijeron que exageraba. Pensé en cuántas veces me callé para no parecer entrometida. Para no... molestar. Esto lo planearon. Dije en voz baja. No, fue un impulso. No, fue un error. Esto estaba pensado, escrito, preparado. Seguí revisando la carpeta. Encontré mensajes impresos, frases subrayadas, palabras que ya me resultaban familiares. Aval, firma, trámite. Y siempre, como cierre, el bebé. Como si esa palabra cerrara cualquier discusión. Me sentí atrapada. No solo por los papeles, por la idea. ¿Cómo se discute algo así sin quedar como la mala? ¿Cómo se dice no cuando del otro lado ponen a un niño? Así te amarraron. Susurré. Así nos amarraron a todos. Pensé en mi hija. Pensé en su voz diciéndome, es por él. Pensé en cómo esa frase siempre me hacía retroceder. Porque una madre entiende eso. Porque una abuela entiende eso. Porque nadie quiere ser la que pone un límite cuando hay un bebé de por medio. Me senté. Me temblaban las piernas. Me llevé las manos a la cara. Respiré hondo. El aire se sentía espeso, como si la habitación se hubiera achicado. Pensé, ¿qué más hicieron? Esa pregunta me dio miedo. Miedo de verdad, porque ya había visto suficiente para saber que no. Se detuvieron en una sola cosa. Volví a leer la nota. La doblé otra vez. La guardé exactamente donde estaba.
Me sentí cómplice por hacerlo. Pero moverla me parecía peor, como si alterar algo pudiera borrarme la salida. Recordé una conversación. Hace meses. «Mamá, no vengas tanto», me dijo. «El bebé necesita rutina». Claro. Respondí. «Perdón, siempre perdón». Ahora entendía la rutina, la distancia, el control. Entendía por qué me habían ido sacando de a poco. Para que cuando llegara el momento, yo no estuviera. Me levanté despacio. Caminé unos pasos. Volví. Me senté otra vez. No. Sabía qué hacer con todo eso. No. Sabía cómo enfrentar algo tan torcido sin romperlo todo. Pensé en hablar con mi hija. Pensé en mostrarle la nota. Pensé en preguntarle en la cara. Y supe que no. Estaba lista. No todavía. Porque había algo más. Algo que todavía no entendía del todo. Algo que explicaba por qué el bebé aparecía en todos los papeles, en todas las frases, en todas las excusas. Y cuando usan a un niño así, no es solo una decisión, es una forma de cruzar una línea que no se vuelve a descruzar. Cerré la carpeta. Me quedé mirando mis manos. Seguían temblando. El horror no. Fue gritar. No. Fue llorar. Fue entender que habían usado lo más frágil para justificar lo más sucio. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, cambiaba todo. Todo se justifica cuando hay un niño de por medio. Lo encontré casi por accidente. Estábase a un lado del escritorio. Medio escondido detrás de una pila de papeles. Pequeño. Oscuro. Sin marca. Sin etiqueta. Un USB. Me quedé mirándolo como si pudiera explicarse solo. No, lo hizo. Lo tomé con 2 dedos, como si quemara. Pesaba nada. Eso fue lo que más me inquietó. Algo tan chico guardando algo tan grande. Pensé en dejarlo ahí. Pensé en que tocarlo ya era cruzar otra línea. Ya cruzaste varias, me dije. Una más da igual. Mentira. Ninguna da igual. Lo giré. No decía nada. No había nombre. No había pista. Pensé en conectarlo ahí mismo. Buscar una computadora. Ver qué había. No. Lo hice. Si alguien volvía y me encontraba con eso en la mano. No. Íbase para poder explicarlo. Me lo guardé en el bolso. No en un bolsillo. En el bolso. Bien adentro. Como algo que ya me pertenecía sin permiso. Sentí el pulso acelerarse. Miré la puerta del estudio. Cerrada. Miré la ventana. Cerrada. Miré la lámpara. Encendida. Pensé en la cámara. Pensé en que cada segundo ahí contaba en mi contra. Rápido, me dije. Saqué el teléfono. Me temblaban los dedos. Abrí la cámara. Apunté a la carpeta. Tomé una foto. Mal encuadrada. Borrosa. No importó. Tomé otra. Y otra. Mi nombre. La firma falsa. La palabra aval. Una cifra grande que me heló la sangre. No sabía si esas fotos servían de algo. Pero necesitaba algo. Cualquier cosa que probara que no. Estaba loca. El teléfono vibró de golpe. Casi lo suelto. Era una notificación vieja que no había entrado antes. Igual me asusté. Apagué la pantalla. Me quedé quieta unos segundos. Escuché. Nada. Respiré. Guardé el teléfono. Volví a colocar los papeles como estaban. Exacto. En el mismo orden. En la misma pila. Me tomé el tiempo de hacerlo bien. No por cuidado. Por miedo. Porque sabía que cualquier cambio ibas a delatarme. Cerré el cajón. Giré la llave despacio. La saqué. La guardé donde la había encontrado. Cerré la caja. Volví a ponerla en su lugar. Todo como antes. Me levanté del escritorio. Me dolían las rodillas. Me dolía la espalda. Me dolía la cabeza. Pensé en sentarme un segundo más. No, lo hice. Quería irme. Ya. Apagué la lámpara. El cuarto volvió a quedar en penumbra. Abrí la puerta despacio. Me asomé al pasillo.
Silencio. Caminé hacia la sala con cuidado. Sentí el zumbido otra vez. La cámara. Arriba. Siempre arriba. Ya me voy. Murmuré, como si alguien pudiera oírme. Me di cuenta de algo en ese momento. No, estaba robando. No, estaba espiando por curiosidad. Estaba llevándome una prueba porque sabía que, si no lo hacía, nadie me iba a creer. Abrí la puerta trasera. El aire de afuera me golpeó la cara. Me supo a libertad y a culpa al mismo tiempo. Salí. Cerré. Giré la llave. La dejé exactamente como estaba. Caminé sin mirar atrás. No. Corrí. No. Quise llamar la atención. Cada paso me parecía sospechoso. Cada ruido. Una amenaza. Cuando llegué a la esquina, me detuve un segundo. Abrí el bolso apenas. Toqué el USB con la punta de los dedos. Seguía ahí. Real. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en todo lo que había dejado atrás. Pensé en todo lo que llevaba conmigo ahora. Pensé en lo que iba a pasar cuando alguien escuchara o viera lo que ese objeto guardaba. No. Sabía qué contenía. No. Sabía si me iba ya a salvar o a hundir. Solo sabía que no. Estaba ahí, por casualidad. Seguí caminando. El corazón me latía fuerte, desordenado, como si supiera que, desde ese momento, nada ibas a volver a ser simple. ¿Qué guardarías si solo pudieras llevarte una cosa? Me vio salir. No fue inmediato. No gritó. No hizo escándalo. Solo estaba ahí, del otro lado de la calle, mirándome con esa atención incómoda que tienen las personas cuando algo no les cuadra. «Disculpe», dijo. «¿Usted vive aquí?» Me quedé quieta, con la mano todavía cerca del bolso. Sentí el USB como si pesara 1 kilo. Pensé en mentir. Pensé en decir cualquier cosa para irme rápido. Lo pensé de verdad. No, lo hice. No respondí. Soy la mamá de la dueña de la casa. La mujer frunció un poco el ceño. Se acercó un paso. No invadió. Midió la distancia. La mamá asentí. Sí. Me llamo Eulalia. Me miró de arriba abajo. No con desprecio, con sorpresa, con algo más. «Qué raro», dijo. «¿Raro?», pregunté. Dudó. Miró la casa. Volvió a mirarme. «Nos dijeron que usted no existía». Sentí un golpe seco en el pecho. No fuerte, preciso. Como cuando alguien dice en voz alta algo que una viene sospechando hace tiempo. «¿Quién les dijo eso?», pregunté. Su hija respondió. «¿Y el esposo?» Dijeron que no tenía familia aquí, que usted estaba lejos. Enferma. Me apoyé un segundo en la reja. Me fallaron un poco las piernas. Respiré hondo. No lloré. No, todavía. Yo vivo a 3 colonias, dije. No estoy enferma. La mujer bajó la voz. Eso pensaba, porque la he visto pasar por aquí varias veces, mirando, sin entrar. Tragué saliva. No me dejaban. No sé por qué dije eso. Pero lo dije. Ella sintió despacio. «Aquí se oyen cosas», agregó. «Discusiones. De noche. Luego pusieron cámaras. Y después... nadie entraba. Cámaras. Otra vez esa palabra. ¿Desde cuándo?», pregunté. «Hace meses», respondió. «Desde que nació el niño». Sentí un frío en la espalda. «No se parece a ella», continuó. «No soy la única que lo ha notado». No, dije nada. No podía. Me quedé mirando el piso. El silencio se alargó un poco. Ella no. Apuró. «Perdone», dijo al final. «No quiero meterme». No respondí. «Gracias». «Gracias, ¿por qué?» No. Lo sabía bien. Por decirlo. Por confirmarlo. Por no hacerme sentir loca. «¿Está bien?», preguntó. Pensé en decir que sí. «¿Como siempre?» Pensé en sonreír. Pensé en irme. No, lo hice. No dije. Pero ya estoy acostumbrada. Eso sí era verdad. Y decirlo me dio vergüenza. La mujer respiró hondo. «Si necesita algo», dijo. «Vivo aquí enfrente. Me llamo Belén». Asentí. «Gracias. Belén». Me di la vuelta despacio. Empecé a caminar. Sentí su mirada en la espalda. No, era juicio.
Era preocupación. Eso fue distinto. Di unos pasos más. Me detuve. Volví. ¿Usted escuchó algo? Específico, pregunté. Belén dudó. Escuché gritos, llanto, y una frase dijo. Firma de una vez. Se me cerró la garganta. Gracias, repetí. Seguí caminando. Esta vez sin mirar atrás. Sentí algo raro, ligero, no alivio. Algo más firme, como si, por primera vez, alguien hubiera puesto palabras a lo que yo llevaba sola. No, estaba loca. No, estaba exagerando. No, me lo estaba inventando. Alguien más lo había visto. Alguien más lo había oído. Y eso cambió algo adentro mío. No me arregló el problema. No me dio una solución. Pero me quitó el peso de pensar que todo estaba solo en mi cabeza. Y cuando una deja de sentirse sola, incluso en lo peor, empieza en base a pensar distinto. Aunque todavía no sepa cómo seguir. ¿Qué sientes cuando alguien confirma tu peor sospecha? Llegamos temprano. Demasiado. La sala olía a papel viejo y café recalentado. Me senté derecha, con las manos juntas, como si eso pudiera ordenarme por dentro. El abogado se sentó a mi lado. Castor, así se presentó. Voz tranquila, mirada firme. Cuando yo diga, habla, me dijo. Si no, puedo hacerlo por usted. Asentí. No. Confiaba del todo en nadie, pero ya no estaba sola. Mi hija entró con paso seguro. Traía una carpeta bajo el brazo. Su marido detrás, callado, como siempre, me vio y frunció el ceño. No de sorpresa, de fastidio. ¿Qué haces aquí?, me dijo, sin bajar la voz. Vine a escuchar. Respondí. Esto no te incumbe, dijo ella. Es un trámite. Castor se levantó antes de que yo pudiera decir algo. Sí incumbe, dijo. Mi clienta figura como aval. El notario levantó la vista. Ajustó los lentes. ¿Es correcto?, preguntó, mirando los papeles. Mi hija me miró. Fuerte, como si yo fuera la que había complicado todo. Ella sabía, dijo. Nos dio sus documentos. Dar copias no. Autoriza firmas, respondió Castor. Y de eso queremos hablar. El notario hizo una pausa. ¿La firma es suya?, me preguntó. Sentí que se me secaba la boca. Pensé en decir que sí, solo para terminar. Pensé en levantarme e irme. Pensé en obedecer. Otra vez. No dije. No es mía. Mi hija soltó una risa corta. Tensa. Claro que es tuya. Mamá. No hagas esto. No, es mía. Repetí. Castor puso los documentos sobre la mesa. Tenemos comparativos, dijo. Firmas anteriores. Diferencias claras. Además, hay indicios de presión. Eso es absurdo, interrumpió ella. Todo fue por el bien del niño. El notario levantó la mano. Un momento. Miró los papeles. Miró a mi hija. Me miró a mí. Esto no puede firmarse hoy, dijo. Necesito revisar las inconsistencias. El silencio cayó pesado. Nadie habló. Nadie se movió. Vámonos, ordenó Mituja, cerrando su carpeta. Esto es una pérdida de tiempo. No dije. Mi voz salió baja, pero salió. Ella me miró como si yo fuera una extraña. ¿Qué dijiste? No repetí. Ya no. El notario asintió. El trámite queda suspendido. No hubo gritos. No hubo victoria. No hubo alivio. Solo una sensación rara, como si algo se hubiera detenido en seco. Salimos. Afuera. El ruido de la calle volvió de golpe. Mi hija no me habló. Su marido tampoco. Se fueron sin mirar atrás. Castor me tocó el brazo. Hicimos lo correcto. No. Supe qué contestar. Caminé unos pasos. Me dolían las piernas. Me dolía el pecho. No. Sentí triunfo. Sentí cansancio. Sentí que algo se había roto para siempre y, al mismo tiempo, que algo había dejado de aplastarme. Nadie celebró, porque no había nada que celebrar. Solo la verdad
Dicha tarde, en un lugar frío, frente a personas que ya no me veían como antes, me quedé parada un segundo más. Miré mis manos. Ya no temblaban. Y supe que lo más difícil no había sido hablar ahí. Lo más difícil ibas a empezar cuando se cerraran las puertas y quedáramos solo nosotros. Sin testigos, dirías la verdad si sabes que rompe todo. Después no hubo silencio bonito. Hubo ruido. Mensajes largos. Audios que no escuché completos. Llamadas perdidas. Algunas a medianoche. Otras temprano, como si el horario pudiera suavizar lo que decían. «Nos humillaste», me dijo mi hija en uno de los pocos mensajes que sí leí. «Nos dejaste en ridículo». No respondí de inmediato. Antes, eso me habría dolido más. Ahora me cansaba. Yo no firmé, le escribí al día siguiente. Eso es todo. Tardó en contestar. «Siempre exageras», respondió. «Siempre haces drama». Leí esa frase varias veces. La conocía. La había escuchado toda la vida. Esa frase servía para cerrar conversaciones, para que yo dudara, para que me callara. Esta vez no. Funcionó. No volví a escribir. El abogado me llamó unos días después. El banco suspendió. Todo dijo. Van a investigar la firma. Y ahora pregunté. Ahora nada es rápido. Respondió. Pero usted ya no está sola ni en falta. Colgué y me quedé sentada mirando la mesa de mi cocina. La misma de siempre. Con marcas, con historia, con migas que no. Se van del todo. Pensé que prefería eso a cualquier vitrina perfecta. Mi hija no vino a verme. Tampoco me llamó. Sé que habla de mí. Sé que me culpa. Lo noto en cómo otras personas me miran ahora. No con desprecio, con incomodidad, como si no supieran de qué lado ponerse. Yo tampoco lo sé del todo. A veces pienso en perdonar. De verdad, pienso en llamarla y decirle que lo intentemos otra vez, que empecemos de cero. Luego recuerdo mi nombre en ese papel. Recuerdo la firma falsa. Recuerdo la nota doblada. Y se me pasa. Otras veces pienso que quizá hice lo único que podía hacer, que callar más tiempo habría sido perderme del todo, que obedecer sin pensar también es una forma de desaparecer. No gané nada. No hubo aplausos. No hubo abrazo final. Tampoco perdí todo. Sigo teniendo mi nombre. Sigo teniendo mi casa. Sigo teniendo la capacidad de decir no cuando algo me cruza un límite. Eso, a mi edad, no es poco. Una tarde me encontré con Belén, la vecina. ¿Está mejor?, me preguntó. Pensé un segundo. Estoy distinta. Respondí. Sonrió apenas. No preguntó más. Agradecí eso. No sé si mi hija va a volver. No sé si algún día me vaya a pedir perdón. No sé si yo sabría qué hacer si lo hiciera. Hay días en que la extraño con una fuerza que me dobla. Hay otros en que respiro tranquila por primera vez en años. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí. El silencio no siempre protege. A veces solo da tiempo para que otros decidan por ti. Y nadie debería firmar tu vida sin preguntarte si esta historia te tocó algo, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en una decisión que estás postergando. Te leo, de verdad. Déjame un comentario. No para juzgar, para hablar, para entendernos un poco más. Hoy no tengo una respuesta clara. Solo sé que dejé de obedecer por miedo. Y eso, aunque duela, ya cambió todo. Si fueras yo, ¿qué harías ahora?